Mi nombre es Javier Suárez Morales. El proyecto del curso de Estática y Resistencia de Materiales consiste en la construcción de una cercha para un área determinada. Este proyecto se va a realizar en 5 fases. En la primera fase se hizo un reconocimiento del curso y presaberes. Iniciamos la fase 2 con la parte del diseño. En este caso se va a trabajar con el tipo de cercha Howe, la cual es una estructura que tiene elementos horizontales en la parte superior y en la parte inferior. Y entre estos elementos hay barras verticales y barras diagonales. En este tipo de estructuras, las barras verticales trabajan a tracción y las barras diagonales a comprensión. Para iniciar el diseño destacamos los datos suministrados e iniciamos a calcular los datos restantes. La especificación del área es un terreno rectangular de 6 metros de frente por 18 metros de fondo. Las especificaciones de la cercha a realizar: se va a hacer una estructura con una pendiente de 30 grados y se construirá con perfiles de acero estructural A36. Ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 4.8. La separación de la cercha será de 3 metros y esto es un dato que es suministrado. La pendiente será de 30 grados. El número de cerchas es igual a 7. Esto se calcula dividiendo los metros de fondo, que son 18 metros, entre la separación de cada misma más una unidad. La longitud de la cuerda superior es igual a 6.92 metros. Se calcula dividiendo los metros de frente, que es la misma longitud de la cuerda inferior, que son 6 metros, entre el coseno de la pendiente dada. La longitud de la cuerda inferior corresponde a 6 metros, que es igual a la longitud del frente del terreno. El área de influencia sobre la cercha es igual a 20.7852 metros cuadrados. Esto se calcula multiplicando la separación entre la cercha por la longitud de la cuerda superior. Hay que tener en cuenta la velocidad del viento. En este caso vamos a tomar como referencia la de la ciudad de Valledupar, que corresponde a 10 metros por segundo. Se inicia el diseño nombrando los nodos de manera consecutiva con letras mayúsculas, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, y se identifican sus respectivos ángulos. Luego se procede a calcular el valor de la longitud y los ángulos, para la cual utilizamos las razones trigonométricas, es decir, seno, coseno y tangente, en lo que respecta a la solución de triángulos. Una vez realizados los cálculos de las longitudes, se resumen los resultados en una tabla. En el caso de los ángulos, tal y como se ve en la figura, solo calculamos los de un lado, ya que el otro lado es exactamente igual. Además, no hay que calcularlos todos, ya que la mayoría están dados de acuerdo a la pendiente dada. Luego se presenta el diseño de la cercha con sus respectivas acotaciones. Cordial saludo, mi nombre es María José Méndez Tapier, estudiante de Ingeniería Industrial del curso Estática y Resistencia de Materiales. Acá vamos a ver las propiedades de perfiles laminados de acero. Entonces, en el libro Guía de Mecánica de Materiales, el dato que vamos a extraer de esta tabla es el peso por longitud, que es de 4.60 kilogramos por metro. Pero como el perfil es doble, entonces multiplicamos por 2 y nos da 9.2 kilogramos por metro. Hay que tener en cuenta que el perfil de acero estructural es un A36. Por otra parte, la estructura necesita tejas y cualquiera de los dos lados medirán la mitad de la longitud de la cuerda superior, que es de 6.92 metros. Es decir, la mitad sería aproximadamente 3,46 metros. Entonces, en este caso, tomamos como modelo una teja ondulada de Eternit, que acá tenemos la referencia bibliográfica de esa ficha técnica. La número 6, que tiene un ancho útil de 0,873 metros, que para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia de la cercha se requieren 3,43 tejas, que si multiplicamos por 3 tejas por los dos lados, en ese caso serían entonces 13,72 tejas por cada una, con un peso de 17,66 kilogramos. Sección de correas de celosía. Acá tenemos un manual que nos muestra que para esa teja número 6 las correas de celosía
se colocan a cada extremo de cada teja y requerimos 3 correas de celosía y el ancho del área de influencia es de 3 metros. Entonces, multiplicamos 3 por 3, serían 9 correas, pero como es para los dos lados, serían 18 metros de correa por cercha. Entonces, en este caso vamos a tener en cuenta también el peso, que son 5 kilogramos por metro. Hay que tener en cuenta que las cargas se dividen en cargas vivas y cargas muertas. Primero tenemos las cargas vivas y se calcula teniendo en cuenta el peso de una persona, que acá tenemos 70 kilogramos por metro, y a través del área, por metro cuadrado también, a través del área de la influencia son 20,7852 metros cuadrados por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Eso da un total de 14.272.78 newtons. Ahora vamos con las cargas muertas. Estas son las cargas fijas. Y en este caso tenemos el peso propio de la cercha. Tomamos la longitud de todos los elementos por la masa y por la gravedad. Entonces acá tenemos 23,488 por 9.2 kilogramos por metro por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. El peso para las correas, en este caso la sumatoria de la longitud de las correas por la densidad lineal de la celosía por la gravedad, 18 metros por el peso, que son 5 kilogramos por metro, por la gravedad, que son 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, nos da 888,9 newtons. El peso de las tejas es 13, en este caso 13.72, que son las tejas en el área de influencia, por su masa, que son 17,66 kilogramos, por la gravedad, que son 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos da una totalidad de 2.378,9 newtons. Por último tenemos acá cargas del viento. Las cargas del viento son presión dinámica del viento por área de influencia. Para hallar esta presión dinámica, se calcula de la siguiente manera. Sabemos que es igual a un medio de la densidad del aire por la velocidad del aire al cuadrado. Entonces, en este caso, esto es igual a un medio por la densidad del aire al cuadrado, que sería 1.2 kilogramos por metro a la 3, por la velocidad del aire al cuadrado, que sería en este caso 10 metros sobre segundo al cuadrado, por el área de influencia, son igual de 1247,076 newtons. Entonces, el total de cargas muertas, acá sumamos todas las cargas halladas aquí anteriormente y nos da un total de 6.726,716 newtons, al sumar todas las cargas muertas. Y acá, como carga total, al sumar cargas vivas más cargas muertas, nos da un total de 20.999.501, que aproximándolo nos da 21 kilonewtons. Por último, hacemos la distribución de las cargas en los nodos de la estructura. Entonces acá se va a distribuir en los nodos superiores de la estructura, es decir, la carga total se divide entre la cantidad de nodos que hay en la cuerda superior. Entonces, en este caso hay 7 nodos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, menos 1, en este caso serían
6. Entonces 21 kilonewtons lo dividimos en 6 y da 3.5 kilonewtons. Esta carga se le coloca a los nodos centrales, es decir, al B, al D, al F, al H, al J. Y los nodos externos se le coloca esta misma carga pero divide entre 2, es decir, 1.75 kilonewtons. Acá como podemos ver. Al sumar todas las fuerzas debe dar 21 kilonewtons. Javier Duarte, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del programa de Ingeniería Industrial y del curso Estática y Resistencia de Materiales. Número de grupo 47. Voy a continuar con el proceso de explicación del diseño de la cercha tipo Hub, en este caso lo correspondiente a la fase 3. El cálculo de las fuerzas internas en cada una de las barras utilizando el método de los nodos y utilizando el método de las secciones en un tramo de la estructura como criterio de verificación. Para esto hacemos cálculo de las reacciones. Para esto hacemos sumatorias en X y en Y, sabiendo que esto debe ser igual a 0. Entonces tenemos que AY más LY, que no sabemos los valores, son igual a 21 kN, es decir, a la carga total aplicada sobre los nodos. Entonces, para hallar el valor de LY, aplicamos sumatoria de fuerzas en cada nodo por la distancia recorrida desde el punto AY hasta el punto LY. Esto nos da un valor de LY es igual a 10.5 kN. Ya conociendo el valor de LY, despejamos AY en la fórmula. Tenemos que LY que está sumando pasa a restar. Entonces nos queda AY es igual a 21 kN menos LY. AY es igual a 21 kN menos el valor de LY, que es 10.5 kN, y nos da un valor para AY de 10.5 kN. Entonces aquí tenemos los diagramas de cuerpo libre para cada nodo, identificados cada uno con un color diferente. Entonces ahora realizamos el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidas los elementos, por el método de los nodos. Este método consiste en aplicar equilibrio de partículas en cada uno de los nodos, usando los valores de las fuerzas a las que están sometidos dichos elementos. Entonces, teniendo en cuenta que es una estructura simétrica, se calculan los nodos A, B, C, D, E y F. Luego los elementos que están de la parte derecha tendrán los mismos valores. Entonces se supondrán que todos los elementos se encuentran en tensión. Si el valor resulta negativo, significa que está en comprensión. Y si el valor resulta positivo, significa que está en tensión. Entonces veamos este ejemplo aplicando el método de los nodos al nodo A. Entonces determinemos el valor de AB y clasifiquémoslo. Entonces tenemos que en Y es igual a 10.5 kN menos 1.5 kN más AB por seno de 30 igual a 0. Entonces despejamos AB en esta ecuación y nos queda que AB es igual a 10.5 kN más 1.75 kN sobre seno de 30. Y esto nos da un valor de menos 17.5 kN. Esto quiere decir que se encuentra en compresión. Entonces, en X es igual a AC más AB por coseno de 30 igual a 0. Si despejamos AC en esta ecuación, nos queda que es igual a menos 17.5, que es el valor de AB, por coseno de 30. Y esto nos da un valor de 15.15 kN. Esto quiere decir que AC se encuentra en tensión. Entonces aquí tenemos la gráfica con fuerzas en kilonewton sometidas de cada elemento. Clasificadas para mejorar su interpretación, las fuerzas de color rojo se encuentran en compresión y las fuerzas de color negro se encuentran en tensión. Entonces aquí tenemos la tabla de resumen de la clasificación de los nodos. Entonces observamos los nodos gemelos, la fuerza en kilonewton y si se encuentran en tensión o compresión. Ahora procedemos a hacer el cálculo de la fuerza interna en una de las barras utilizando el método de las secciones. Este método, a diferencia del método de los nodos, se realiza aplicando una sumatoria de momentos alrededor de un punto para calcular el valor de la fuerza interna en un elemento. Veamos el siguiente ejemplo.
Entonces tenemos que 1 metro, que es la distancia entre los puntos, por 1.75 kilonewton, que es la fuerza aplicada en A, más 0.57 metros por CE, que es el valor que vamos a determinar. Esto menos 1 metro, que sigue siendo la distancia entre los puntos, por 10.5 kilonewton, que es el valor de AY. Esto igualado a 0. Entonces despejamos C en la ecuación y nos queda que es igual a 1 por la resta entre 10.5 menos 1.75. Todo esto dividido entre 0.57. Realizamos la operación y nos queda que C es igual a 15.35 kilonewton. Es decir, que se encuentra en tensión. Y no existe una diferencia considerable con respecto al dato obtenido por el método de los nodos. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Omis Castillo. Hemos encontrado unas cargas las cuales dividimos en diferentes puntos de la cercha. Vemos que para cada punto nos toca 3.5 kilonewton. Luego de eso determinamos la reacción para cada punto, hallando las L sub Y y las A sub Y. Este es el diagrama para cada punto. Vemos el tipo de fuerza que recibe y teniendo en cuenta la longitud, la fuerza y los ángulos determinamos el tipo de reacción para cada punto. Este es el punto del nodo A. Determinamos el valor que es 15.15 kilonewton. Este es el ejercicio para todos los puntos. Luego aquí tenemos una tabla de resumen para cada segmento, el cual, dependiendo el tipo de fuerza que recibe, clasificamos en si es negativo es de compresión, si es positivo es de tensión y si es cero es fuerza nula. Luego de eso calculamos la fuerza interna utilizando el método de las secciones. Aquí presentamos una tabla de resumen de todas las fuerzas admisibles en base al área de perfil. Acá calculamos los factores de ascendencia. Muchas gracias.